casa de Dios, bienvenidos a la casa del Rey. Muy buenas noches, mis amados y apreciados hermanos de Shalom. La verdad que es de sumo gozo y placer cada vez que nos dirigimos a ustedes. Damos gracias a Dios primeramente, igualmente a nuestra pastora por la oportunidad. Y la verdad que cuando se me encomendó la enseñanza, para mí fue de mucha alegría, porque yo le decía, bueno, Señor, quiero darle un mensaje que venga de parte del corazón suyo para Shalom. Igualmente hago el recorderis que siempre que nos dirigimos a enseñar la palabra del Señor, lo hacemos con suma reverencia, sabiendo que estamos delante del pueblo lavado con la preciosa sangre del Hijo de Dios, comprado a precio de sangre. No fue la sangre de cualquier persona, no fue la sangre de un animal, fue la sangre del Hijo de Dios. En la oración me llegó el pensamiento de que lo que Dios quiere para su pueblo en la enseñanza de hoy, viernes, es hablarle sobre que cuando vivimos una vida de oración, cuando vivimos una vida de entrega, de comunión, de integridad, de consagración, de obediencia a la palabra de Dios, Dios nos entrega a través del Espíritu Santo, porque cuando conocemos a Jesús, el Espíritu Santo viene y nos sella nuestra vida. Posteriormente viene lo que es el bautismo del Espíritu Santo, y en eso se van manifestando lo que son los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones? Son regalos de Dios. Son regalos de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Y para qué son los dones? Para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, igualmente para el perfeccionamiento de nuestra iglesia. Esto que ustedes ven aquí es una caja de regalos, es una caja de dones, es una caja de talento. No es algo que nosotros podemos decir, no, yo tengo esto porque yo soy mejor, porque yo me esforcé. No, yo tengo esto porque yo estudié. No, yo tengo esto porque yo oro bastante. No, yo tengo esto porque soy más íntegro. No. Los dones y los talentos son regalos de nuestro Dios. Es por su gracia, es por su misericordia. ¿Y para qué? Para el perfeccionamiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, quiero revelar lo que son los regalos. Y ahí vemos los regalos. Cada caja viene adentro de cada caja. Dentro de cada caja vienen dones y talentos que el Señor Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros y que nos quiere dar más. Esta enseñanza, mis amados hermanos, la vamos a estar fundamentando primeramente en la palabra del Señor. Es muy importante. Y en el libro de Neumatología del Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque, mis amados hermanos, hoy en día debemos discernir y escudriñar y examinar, la Biblia nos los ordena bien, los mensajes, porque dice que vendrán muchos en mi nombre, y es por eso que Él nos manda a examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, porque si aún un ángel bajase del cielo y le predicase otro evangelio que no sea el que está escrito en el Nuevo Testamento, el mismo sea anatema, sea maldito. Por lo tanto, hago énfasis en eso. Y nuestro texto bíblico está en Mateo 25, del 14 al 30, que habla sobre la parábola de los talentos. Igualmente, Efesios 4:12 y 1 Corintios 12:4 al 6. Leemos rápidamente, dice, parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos
llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Es muy importante, a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó 5 talentos más. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también 2 talentos más. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ello. Igualmente ahí el que le había dado 2 lo multiplicó. Igualmente el que le había dado 1 dice que lo enterró. Dice: por lo cual tuve miedo, dijo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, lo que me entregaste es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Hago un paréntesis aquí, mi amado hermano. Cuando Dios nos entrega dones, talentos, ministerios, tenemos que valorarlo. Porque no se trata de que si Dios nos puso en un liderazgo, o Dios nos puso al frente de un ministerio, o Dios nos entregó un talento, no es el hombre. Muchas veces vemos el hombre. Ah, no, yo no voy a servir porque me regañaron. Ah, no, yo no voy a servir porque hablaron. No, yo no voy a servir porque el pastor o la pastora me regañó. No. El que le dio esos talentos, esos dones, esos ministerios, es Dios. Y Él le va a pedir cuenta. Dios nos va a pedir cuenta por acción o omisión. Si nosotros no hacemos nada con lo que Dios nos entregó, Él nos va a pedir cuenta. Si a causa de nuestra inoperancia almas se van al infierno, mi amado hermano, Dios nos va a pedir cuenta. Pienses en el liderazgo que usted está y piense qué usted ha hecho en este año que pasó, 2020. El primer regalo de los dones que vemos aquí son los dones ministeriales. En estos dones ministeriales nos habla Efesios 4, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, dentro de los dones ministeriales, el don número 1 que vemos es el don de apóstol. Pero hoy en día hay una discrepancia de que si existe o no existe apóstoles. Dice que hay 3 reglas que deben haber para decir de que alguien es apóstol. Se decía que número 1, que haya sido enseñado por el mismo Jesús. Número 2, un apóstol tenía que ser nombrado directamente por Jesucristo. Y tercero, un apóstol debía confirmar su misión y mensaje con señales y milagros. En el caso, hay un caso que todos conocemos, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no caminó con él hasta donde yo tengo conocimiento. Puede haber otros estudios que digan que sí en algún momento pudo verlo, pero por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, el apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesucristo. Pero lo que sí se confirmó en él es que él fue directamente llamado por Jesús, directamente encomendado. Y lo tercero, sí, que los milagros y las señales. El apóstol Pablo escribió 13 cartas, imagínense. Entonces, el primer don ministerial, apostolado.
el apostolado. Ponemos aquí. Segundo don ministerial es el de profeta. ¿Hay profetas hoy en día? Sí, hay profetas. Los hubo y los habrá. La palabra para apóstol viene del griego que significa enviar o despachar. Y en este caso de profeta viene del griego que significa adelantar, hablar. Entonces sí hay profetas y lo vemos en Hechos, que en Hechos 3:21 dice, a quien el cielo debe recibir hasta el día de hoy de la restauración de todas las cosas acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Entonces sí hay profeta, sí hay un don ministerial de profeta. Y pastores. El don ministerial de pastores, evangelista. El don ministerial de evangelista, la palabra evangelista viene del término evangelio, que es anunciar las buenas nuevas. Entonces, si vemos que existe un don ministerial de evangelista. Y el otro don ministerial de pastores, que viene del griego de poimen, que significa vaquero o pastor de ovejas. Mire, vaquero, o sea, los que han trabajado la ganadería saben lo que es un vaquero. Entonces, existen los pastores. Tenemos una amada pastora que nos apacientan y que nos pastorea. Entonces, ese es un don ministerial. Y por último, en el tema de lo que son los dones ministeriales, está el don de maestro, que se dice que es un pastor que enseña, ¿no? Entonces, aquí hemos visto el primer regalo que Dios, a través del Espíritu, que el Espíritu Santo nos da, son los dones ministeriales. Los ponemos por acá y venimos con el otro grupo de dones, que son los dones del Padre o dones de motivación o motivacionales, ¿no? Estos dones del Padre o dones motivacionales son lo que es primeramente el don de profecía. Ese don de profecía es parecido pero diferente al de profeta, ¿no? Vemos que en este caso el de profeta es adelantar, ¿no? Y existió desde el inicio hasta el presente. Pero este don de profecía viene de la palabra proetenía, que es hablar o percepción, ¿no? Este don se manifestó en la iglesia primitiva. Entonces, pero la profecía debe cumplir, como nos dice Corintios, en tres formas. Número 1, exhortación, edificación y consolación. Cuando escuchamos una profecía en la iglesia, debemos saber que esa profecía tiene que cumplir con esas características. No puede haber una profecía donde solamente Dios dice, yo les amo, les quiero, les adoro y los voy a prosperar y ustedes son lo mejor. No. Siempre una profecía tiene que venir para exhortación, para edificación y para consolación. Pero tampoco puede haber una profecía donde dice, hijos del diablo se van a ir al infierno. No. La profecía tiene que traer la exhortación y tiene que traer la edificación y la consolación. Eso lo dice Corintios. Entonces ahí vemos el primer don de los dones del Padre o motivacionales. El primero es la profecía. El segundo es el don de servicio, que viene de la palabra diaconai. Aparece 34 veces en el Nuevo Testamento. Este don de servicio va muy relacionado con lo que es el servicio de los diáconos. Pero no solamente nos enfoquemos en eso. Hay personas que tienen ese don y que Dios le ha dado ese don de servir.
¿no? De servir a los hermanos, a las hermanas. Ese es un don, y ese don tiene que tenerlo en la iglesia. El diaconado tiene que estar claro que el objetivo de la palabra diácono es servir al pueblo de Dios, servir a las mesas, servir a las familias. Dice que brindar ayuda de servir a las mesas y ocuparse de las necesidades de la familia. El diaconado es un brazo ayudador del pastorado, pero también de Jesucristo. Entonces, gloria a Dios porque tenemos excelentes diáconos en nuestra amada iglesia, comprometidos con el servicio al pueblo de Dios. El otro es el don del que enseña. Este viene de la palabra griega didasco, que es hacer que alguien acepte algo. El que enseña, todos para mi concepto debemos tenerlos. ¿Por qué? Porque tenemos a muchas personas enseñarles, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros hermanos nuevos en Cristo, nuestros vecinos. El que enseña, dice, hacer que alguien acepte algo. Pero el otro don del Padre o motivacional es el que exhorta, que viene de la palabra griega parakeleo, que dice un llamado a acercarse y ayudar, confortar y ofrecer consuelo. Mire que de exhortación, este don de exhortar es muy diferente, porque hay algunos que piensan que exhortar es decirle al hermano, te vas para el infierno, o decirle, si no deja de hacer eso, la olla ardiente. No, eso no es exhortar, eso es destruir. Pero exhortar, aquí dice, es ayudar, confortar, ofrecer consuelo, porque fue lo que hizo Jesucristo. Obviamente eso no nos quita, que entiéndase bien, que en algún momento tenemos que hablar con la palabra de Dios, no con nuestras palabras, con versículos bíblicos, condenar el pecado con versículos bíblicos, que la persona sepa y no tenga para dónde ir más que para el arrepentimiento. Pero muchas veces agarramos nuestras palabras y destruimos en vez de exhortar. Entonces, la exhortación, eso es un don del Padre. El que hace misericordia viene de la palabra griega eleo, que dice tener misericordia o piedad. Entonces, allí hemos visto los dones del Padre. Obviamente, mis amados hermanos, me gustaría ahondar en esto, cada uno de los dones, pero por ahí tendremos más tiempo, si Cristo no viene. Amén. Y vamos a ver lo que son los dones de revelación. Los dones de revelación, el primero es la palabra de sabiduría. ¿Qué es un don de palabra de sabiduría? El don de palabra sabiduría es aquel que trata el problema presente. Es un problema presente, una circunstancia presente. Estamos en nuestra iglesia y Dios le da a la pastora o al que esté ministrando una palabra de sabiduría. Obviamente, si el que está ministrando tiene una palabra de sabiduría y está el pastor presente de la iglesia, debe coordinar con el pastor presente si son temas sensitivos, ¿no? Entonces, la palabra sabiduría viene a lo presente, ¿no? Sobre un problema presente y vemos, la Biblia nos habla sobre muchos casos donde Dios hablaba de un tema presente. ¿No? En el caso de la mujer samaritana, Jesucristo habló de un tema presente que ella estaba confrontando, ¿no? De lo presente. Entonces, en otros dones de revelación es el don de ciencia, que viene de la palabra hipnosis, la palabra hipnosis, la palabra griega que dice percibir, entender, conocer, adquirir conocimiento. La palabra de ciencia se puede tratar tres tiempos, que es el tiempo pasado,
tiempo presente y tiempo futuro. El ejemplo más sencillo es el rey David. Cuando Natán se presenta a él, le habla en el tiempo pasado, con la palabra ciencia. Tiempo pasado, le habla sobre el tiempo presente y también le habla sobre el tiempo futuro. Entonces, la distinción entre la palabra sabiduría y la palabra ciencia es que la palabra sabiduría es tiempo presente, la situación que está pasando en el momento. Pero la palabra de ciencia viene a entender lo que ha pasado en el pasado, en el presente o va a pasar en el futuro. ¿Y por qué es muy importante este don de ciencia? Porque hay muchos problemas que tiene nuestra juventud, nuestra niñez, e incluso los adultos que ocurrieron en el pasado. Entonces, cuando hay temas de sanidad divina, de liberación, la persona, el Espíritu Santo a través de los dones hace la sanidad divina en tiempo pasado, de algo que ocurrió y que todavía está grabado en la mente. Y otro de los dones de revelación es el don de discernimiento. El don de discernimiento, que es el que se dice que es el don policía de la iglesia. El don de discernimiento se puede manifestar en dos formas. Uno, discernimiento de espíritu, pero también discernimiento de algunas actitudes que no necesariamente tienen que ver con espíritu, que son casos de algunos pecados o ataduras. Este es un don muy importante. ¿Por qué muy importante? Porque hoy en día, y yo recuerdo mucho en mi juventud, que cuando uno se subía a un púlpito tenía que estar bien calibrado delante de Dios, porque había muchos pastores que de una vez tenían dos discernimientos que inmediatamente le hacían como la radiografía a la persona. ¿Por qué? Porque estaban los dones del Espíritu muy activados. Este don es muy importante para un padre, una madre en el hogar. Por lo menos un esposo debe tener discernimiento para saber la situación espiritual de sus hijos. Una esposa debe tener discernimiento si de repente el esposo de una manera muy oculta se toma sus copetines, ya que aparentemente es un tema como muy de moda. Algunos cristianos lamentablemente están cayendo en ese engaño, que dicen, no, lo malo es la embriaguez, no, así que 2, 3 copetines se lo toman, no. Entonces ahí la esposa o el pastor o la pastora tener discernimiento, buscar el discernimiento para llamar a ese hermano y decirle, mire, 0 copetines. Entonces, mis amados hermanos, ese don de policía es muy bueno dentro de la iglesia, y vemos que los dones de revelación, que es el don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y don de discernimiento. Pero hay otro don en esta caja que tenemos acá, que son los dones de poder. Estos dones de poder los vemos así. Número 1, el don de fe. Este don debemos anhelarlo, debemos pedirlo ardientemente todos los días. Mire, mis amados hermanos, yo les voy a revelar algo. Tengo años pidiéndole a Dios estos dones para mi vida y para la vida de mis hijos. ¿Por qué? Porque esto es como una herramienta que Dios nos da para poder vivir la vida espiritual de la mejor manera. Entonces, el primer don es el don de fe, ¿no? Él dijo que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte, quítate, y él mismo se quitaría. Entonces, el segundo don de poder es el don de sanidades, muy de moda, muy necesario. Yo le pido a Dios casi a diario, Dios, dale don de sanidad a mis hijos. ¿Por qué? Porque si un día yo me enfermo, mis hijos tienen el don, porque ya yo se lo he pedido. Porque la palabra dice que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de lo que les busca. Entonces, usted le va a pedir don de sanidad a Dios, a Jesús, y usted no va a creer, no se lo pida. Pero si usted se lo está pidiendo, créalo que Él se lo va a dar. Entonces, el segundo don de los dones de poder
el don de sanidades. El tercer don de los dones de poder es el don de hacer milagro. Y vemos la Biblia, José que hacía milagro, vemos el apóstol Pablo, vemos el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el mismo Jesucristo haciendo milagros, pero no un milagro de que me dolía la cabeza y oré y me sanó. Es un don de sanidad. Un milagro es algo portentoso. Uno de los milagros más grandes es la salvación de nuestra vida, el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces ahí vemos y por último, mis amados hermanos, vemos los dones de comunicación, que también son regalos que Dios le da a la iglesia. Y aquí vemos el don de interpretación de lenguas, primeramente don de diversos géneros de lenguas, lo conocemos. El don de interpretación de lengua es cuando se da el don de profecía, pero la persona lo da en otras lenguas. Entonces esto yo una vez lo viví en una iglesia donde había una pastora de que ella interpretaba. Entonces una hermana dio la profecía en lengua y la pastora lo interpretó. Entonces, mis amados hermanos, la verdad que este es un tema que me gustaría ahondar, pero por razones de tiempo nos dificulta. Pero lo que sí les quiero decir, el Espíritu Santo tiene múltiples dones, múltiples regalos para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Anhelarlo. Tienen los dones ministeriales, los dones del Padre, los dones de revelación, los dones de poder y los dones de comunicación. Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y adelante con Cristo. Dios bendiga.